Tras dar a luz, compré mi casa soñada para descansar con mi bebé. Mamá avisó que se mudaría con la familia de mi hermana sin aceptar reglas, si no me gustaba, que me fuera. No discutí. Al entrar, se congelaron al ver quién los esperaba. Me llamo Daniele Ayes. Tengo 36 años, soy enfermera de cuidados paliativos, y 4 semanas después de dar a luz, compré la casa que soñé toda mi vida, un lugar tranquilo para recuperarme con mi hija. La primera noche, las cajas aún selladas. Mi madre llamó. Sin felicitaciones. Solo, nos mudamos mañana. No acepto reglas para mi nieta. La familia de tu hermana también viene. ¿No te gusta? Vete. Vete de mi casa. Mi nombre está en la escritura. Fui expulsada por la mujer que me había llamado, buena con los moribundos. No discutí, no lloré. Dije, está bien, mamá, ven al mediodía. Lo que ella no sabía, su propia madre, la mujer que había llamado demasiado ida como para reconocer a alguien, dormía al final del pasillo, y no estaba ida en absoluto. Al día siguiente, irrumpieron para tomarlo todo. Se quedaron paralizados en la entrada, cada uno de ellos. Voy a contarte exactamente quién estaba esperando en esa casa y cómo una mujer que mi familia había enterrado mientras aún respiraba terminó reteniéndolos a todos en una sola habitación. Pero si alguna vez has sido la persona a la que nadie escuchaba, la ayudante, el último pensamiento, la que piensa demasiado, quédate conmigo porque te lo estoy contando a ti y dime en los comentarios desde donde me escuchas esta noche. Me gusta saber quién está en la habitación. Déjame llevarte atrás. El teléfono se quedó mudo en mi mano, y la cocina se quedó en silencio como solo puede hacerlo una casa nueva. Ningún crujido que hubiera aprendido todavía. Ningún fantasma de la vida de nadie más en las paredes. A mi alrededor estaban las cajas que no había abierto. El nombre de mi hija escrito con rotulador en 3 de ellas. Maeve. Al final del pasillo, una máquina de ruido emitía un suave estática bajo una puerta cerrada. Y bajo otra puerta, un tipo diferente de silencio. Dejé la voz de mi madre junto al teléfono. Luego metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué una tarjeta de visita que había llevado durante 5 meses. No la leí. Me la sabía de memoria. Simplemente la puse boca arriba en la caja más cercana y la miré hasta que mi pulso volvió a la normalidad. Está bien, mamá, le dije, ven al mediodía. El mediodía les diría en quién me había convertido. En mi familia, yo era la ayudante. Ese era el papel que me asignaron antes de que pudiera leer, y nadie me preguntó si lo quería. Mi hermana, Sara, tuvo la boda con 200 invitados y un marido que se presentaba con sus declaraciones de impuestos. Yo obtuve el delantal. Sara se casó con Ethan Davis, un gestor de patrimonio que podía silenciar una mesa con solo mencionar su historial impecable, y que en algún momento se había convertido discretamente en el hombre que también manejaba el dinero de mi abuela. Mi padre, David, gobernaba la familia como gobernaba todo, desde detrás de una taza de café que levantaba cada vez que una pregunta difícil se acercaba, como un hombre que comprueba la profundidad del agua en la que no tiene intención de entrar. Y mi madre, Catherine, dirigía todo el espectáculo. Era la mujer que organizaba las comidas compartidas de la iglesia y lloraba en los funerales de otras personas y le contaba a la gente cuánto daba. A mí, me dio un trabajo. La última cena familiar a la que fui de buena gana. Me entregó una pila de platos en cuanto entré. Al otro lado de la mesa, Ethan le explicaba algo compuesto a mi padre, quien asentía a cada palabra que no entendía. Yo llevaba los platos. Cuando volví, mi madre me tocó la muñeca con 2 dedos. Como acariciar a un perro del que no estaba segura. Eres tan buena con los moribundos, querida, dijo, sonriendo para la habitación. No todo el mundo está hecho para más. Ethan se rió sin levantar la vista. Deja los números a la gente que los entiende, Daniele. Apilé el siguiente juego de platos. No dije que había sostenido las manos de más personas en su última hora de las que cualquiera en esa mesa conocería en toda una vida. No dije que buena con los moribundos era la verdad accidental más amable que mi madre había dicho. Simplemente recogí la mesa porque eso era lo que hacía la ayudante. Y la ayudante había aprendido hacía mucho tiempo que discutir solo prolongaba la comida. Pensaron que el delantal significaba que era débil.
Pensaron que la casa nueva, el bebé, la pulsera del hospital todavía en mi muñeca significaba que finalmente era lo suficientemente pequeña como para empujar. Pensaron que la casa me hacía débil. La primera vez que entendí que ser necesaria y ser amada no eran lo mismo, tenía 10 años, estaba de pie en la ventana delantera, viendo el coche familiar retroceder por el camino de entrada sin mí. Era verano. Había una nevera en el maletero y la maleta rosa de mi hermana Sara atada al techo y mi padre al volante revisando su espejo. Y yo estaba en la puerta con una lista de los medicamentos de mi abuela porque mi abuela tenía gripe y alguien responsable tenía que quedarse. Mi madre bajó la ventanilla. No parecía culpable. Parecía orgullosa de mí, lo cual era peor. No necesitas vacaciones, dijo. Eres la responsable. El coche dobló la esquina. La casa se quedó quieta. Recuerdo el reloj de la cocina más de lo que recuerdo haber llorado. Ese tic-tac plano de plástico, lento como un grifo, mientras una manta que olía a mentol y a polvos de mi abuela estaba doblada sobre el respaldo del sofá. Aprendí una lección en esa ventana que me llevó 25 años desaprender. Aprendí que el cuidado podía ser un castigo. Pero no pasé esa semana sola. Al final del pasillo, apoyada en 3 almohadas con una caja de galletas saladas y la guía de televisión, estaba mi abuela, Eleanor Campbell. Y cuando me oyó llorar en la cocina, me llamó. Y palmeó el borde de la cama hasta que me senté. Y me tomó la mano y la apretó 3 veces. Lenta, deliberadamente. 1, 2, 3. Era un código que teníamos desde que era pequeña. Ni siquiera recordaba haberlo aprendido. Significaba te veo. Significaba estoy aquí. Eleanor fue quien me enseñó a leer a una persona, no sus palabras, sus manos, su respiración, la forma en que se quedaban en silencio antes de ser honestos. Ella misma había sido enfermera antes de que las mujeres de nuestra familia se supone que dejaran de serlo. Cuando le dije a los 19 años que quería trabajar en cuidados paliativos, mi madre había dicho, ¿por qué elegirías eso? Mi abuela simplemente me dobló los dedos en un puño alrededor de la idea. Tú ves a la gente, Daniele, me dijo Eleanor. No dejes que te digan que es poca cosa. Cuando tenía 12 años, me llevó 3 puertas más abajo para sentarme con un hombre llamado señor Henderson, que se estaba muriendo lentamente en un dormitorio trasero que olía a linimento y tostadas. Le tenía miedo. Eleanor no me dijo que no lo tuviera. Me sentó en una silla dura junto a la cama y me dijo que observara sus manos y su respiración y la forma en que sus ojos se dirigían a la ventana cuando venía el dolor para que no tuviera que llevarlo en la cara. Las palabras mienten, dijo. Las manos no. Volvimos todas las tardes durante 2 semanas. El día que murió, su esposa abrazó a mi abuela en la cocina, y Eleanor la abrazó con firmeza, tan firme como un poste de cerca, y comprendí por primera vez que había un tipo de fuerza que parecía suavidad desde el exterior. Decidí en esa silla dura lo que quería hacer con mi vida. Mi madre más tarde lo llamaría morboso. Mi abuela lo llamó una vocación, y fue la única que alguna vez usó mi propia palabra conmigo sin inmutarse. Guardaba sus propias píldoras en un organizador semanal azul en el alféizar de su ventana, alineadas de domingo a sábado, cada dosis contabilizada con su propia mano firme. Solía golpear la tapa y decir, un cuerpo es solo un horario que hay que cumplir. Durante la mayor parte de mi vida, ese pastillero estuvo en esa ventana, y ni una sola vez pensé en qué manos podría terminar algún día. Eleanor fue la única en toda la familia que alguna vez me miró y vio a una persona en lugar de un par de manos. Fue la única que alguna vez me vio en absoluto. Descubrí que estaba embarazada un martes de julio, sola en el baño de una clínica, aferrándome al borde del lavabo. El hombre con el que pensé que estaba construyendo algo no se quedó. Te lo contaré todo en 2 frases porque es todo lo que merece. Dijo que no estaba listo y luego lo demostró. Después de eso, el otro lado de la cama permaneció hecho día tras día y dejé de notarlo como dejas de notar un diente que ya no está. Solo la lengua sigue volviendo. Trabajé mis turnos. Volví a un apartamento tranquilo y comí de pie en el mostrador y sentí el primer aleteo de ella en un semáforo sola, sin nadie en el asiento del pasajero a quien pudiera tomarle la mano. Compré la cuna yo misma y la monté mal 2 veces. Hay un tipo particular de soledad al construir una habitación de bebé en silencio, subiendo la caja por una escalera mientras extraños sostienen la puerta.
Y no fingiré que no me senté en el suelo de esa habitación a medio terminar una noche con un pequeño destornillador en mi regazo y las instrucciones borrosas. Pero tampoco fingiré que me destrozó. En algún momento de esos meses, dejé de esperar a que alguien llegara y arreglara mi vida por mí. Se lo conté a mi familia en una cena de domingo. Lo había practicado en el coche. Lo dije claramente. Estoy embarazada. Solo seremos nosotras y estoy bien con eso. Mi madre dejó el tenedor. Por un segundo, me permití tener esperanza. Qué bien, querida, dijo Catherine. Sara está remodelando la cocina. ¿Escuchaste hablar de cuarzo? La conversación siguió sin mí como un río que rodea una roca. Y en algún lugar debajo de la mesa, mi mano encontró mi propio estómago y se quedó allí. Porque si nadie en esa habitación iba a alegrarse por esta niña, entonces yo me alegraría lo suficiente por ambas. Me hice una promesa esa noche, conduciendo a casa con la radio apagada. Construiría mi propia familia esta vez. Una real, a mi manera. Todavía no sabía que a 2 millas de distancia, mi abuela ya estaba desapareciendo, y que la gente de esa mesa era la que sostenía el borrador. Sucedió como siempre suceden estas cosas. Lentamente y luego todo a la vez y con todos sonriendo. Durante la mayor parte de un año, mi abuela pasó de estar un poco olvidadiza a no ser ella misma a estar demasiado ida como para reconocer a alguien. Y la familia narró el declive como comentaristas deportivos. Mi madre comenzaba cada llamada telefónica con un suspiro y las palabras, estoy agotada, cuidando a mamá. Y Ethan, paciente y razonable Ethan, intervino para ayudar como ayudaba con todo. Es decir, tomó el control. Alguien tiene que administrar sus cuentas, Catherine, dijo en un almuerzo familiar al que me habían invitado para que pudiera cuidar al bebé de una prima mientras los adultos hablaban. Tenía una carpeta de cuero abierta sobre la mesa, papeles extendidos, un bolígrafo destapado. Ya no puede llevar la cuenta. Es una bondad. Hice la única pregunta que importaba. Pregunté quién era el médico de Eleanor y qué habían dicho y si alguien había descartado algo reversible. Mi madre me miró como se mira a un niño que ha interrumpido. Tú concéntrate en el bebé, dijo Ethan, sonriendo, tapando el bolígrafo. Nosotros nos encargamos de Eleanor. Ese pastillero azul ya no estaba en el alféizar de la ventana. Estaba en el bolso de mi madre, y ella era la que lo llenaba ahora. Encargarse es una palabra extraña para usar sobre la familia. Vi lo que querían decir con encargarse en el 90 cumpleaños de mi abuela. Mi madre organizó la fiesta. Por supuesto que sí. Había gente de la iglesia, vecinos, una pancarta, un pastel con la cara de Eleanor impresa en el glaseado. Catherine se movía por la habitación recibiendo condolencias como una anfitriona recibiendo regalos, una mano apretada contra el pecho, contándole a cualquiera que quisiera escuchar qué viaje había sido. Me envió a la cocina a rellenar la limonada. La ayudante rellena la limonada. Y en medio de todo, mi abuela estaba sentada en una silla de ruedas que no necesitaba, encorvada, con la barbilla cerca del pecho, los ojos moviéndose lentos como sirope. Una vecina se inclinó para desearle feliz cumpleaños, y Eleanor llamó a la mujer por el nombre de la hermana de mi abuelo fallecido. Todos rieron suavemente. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Mi madre se secó los ojos y aceptó una mano en el hombro de la esposa del pastor. Es lo más difícil, le dijo Catherine en voz lo suficientemente alta como para que se oyera. Ver a tu madre irse. Alrededor de la habitación, la gente asentía como asiente la gente ante una viuda valiente. Y yo vi a mi madre recoger esos asentimientos como monedas. Cerca del pastel, Ethan estaba de pie con un plato de papel, diciéndole a mi padre en voz baja y tranquilizadora que el lado de la herencia estaba todo manejado. Nada de qué preocuparse. Y mi padre levantó su taza y bebió. Había pasado 13 años aprendiendo la diferencia entre un cuerpo que se va y un cuerpo al que se ha hecho irse. Cuanto más observaba esa habitación, más fría me ponía porque ni una sola persona estaba mirando a la mujer de la silla. Todos estaban mirando la actuación sobre ella. Crucé la habitación con una taza de limonada y me agaché frente a ella y observé cómo le temblaba la mano alrededor del plástico, y sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí porque la mujer de esa silla no estaba enferma como decían. Había estado con los moribundos durante 13 años.
Sabía cómo era el final natural de una larga vida. Esto no parecía un final. Parecía una dosis. Mi madre me miró a través de la habitación y levantó su vaso y pronunció las palabras para la multitud que había dicho en 100 micrófonos de atención ese día. Haría cualquier cosa por mi madre. Volví a casa y no pude dormir. Y empecé a hacer lo que mejor sé hacer. Empecé a observar y el patrón, una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Mi abuela estaba en su peor momento los días importantes. Antes de una cita con el médico, antes de que alguien viniera con papeles, antes de cualquier cosa que necesitara una firma. En las tardes normales, las que nadie programaba, a veces podía seguir una conversación completa. No tenía ningún sentido médico. La demencia no consulta un calendario. Le pregunté a Brenda al respecto. Brenda Evans, la ayudante que se sentaba con Eleanor en los turnos de los días laborables. Brenda tenía el tipo de cansancio que tiene la gente que trabaja, el tipo que te hace ser cuidadosa. No me miró del todo. Está más fácil de manejar algunos días, dijo Brenda. Luego se escuchó a sí misma y buscó el trapo de cocina en lugar de mis ojos. No debería decir más. ¿Por qué? Me seguí preguntando en el camino a casa, ¿por qué una persona se nubla según un horario? La respuesta estaba en una caja de plástico del tamaño de mi mano. Y fue la mala suerte de Brenda y la buena suerte de mi abuela que yo fuera la que finalmente la abrió. Todo se redujo a una caída. Mi abuela resbaló al levantarse de la cama una mañana de septiembre, se fracturó la cadera lo suficiente como para terminar en el hospital, contrajo una infección urinaria allí como les ocurre a los ancianos, y regresó a casa necesitando cuidados de enfermería reales, cuidado de heridas. Manejo de medicamentos, toda la agotadora maquinaria de ello. Y mi madre, que estaba tan agotada, que había dicho haría cualquier cosa por mi madre en cada micrófono, echó un vistazo al costo de los profesionales las 24 horas del día, y recordó que tenía una hija que hacía esto gratis. Así que me mudé por un tiempo, y la primera noche, me senté en la mesa de la cocina con los medicamentos de mi abuela extendidos frente a mí para organizar su semana, como había hecho para 100 pacientes, y leí las etiquetas. Las leí 2 veces. Había una benzodiazepina recetada para la agitación en una dosis que no le daría a una mujer de la mitad de su edad. Y había un anticolinérgico apilado justo encima. El tipo de combinación que está impresa en rojo en todas las listas de advertencia geriátricas que existen. El tipo que cualquier enfermera, cualquier farmacéutico, cualquiera que hubiera pasado 10 minutos con personas mayores sabría que convierte una mente aguda en niebla. 2 medicamentos que no pertenecen a la misma semana, y mucho menos al mismo cuerpo, y mucho menos a una mujer de 90 años. Administrados juntos, administrados diariamente, aprendería más tarde, un poco antes los días en que venía la compañía. Leí las 2 etiquetas una y otra vez como si esperara que se reorganizaran en algo inocente. No lo hicieron. Conocía estas drogas como un carpintero conoce una tabla deformada. Había visto esta misma combinación convertir a pacientes lúcidos en personas que no podían encontrar su propio baño. Había discutido con los médicos para que los pacientes dejaran de tomarlos. Hay listas largas, aburridas y que salvan vidas que existen por una razón, para mantener esta combinación alejada de un cuerpo como el de mi abuela. Alguien la había puesto allí de todos modos. Alguien la había mantenido allí, recarga tras recarga, mientras la familia le decía a la iglesia qué viaje había sido. Mis manos se quedaron quietas sobre el organizador de pastillas. La cocina se volvió muy ruidosa y muy lejana al mismo tiempo. Esto no era medicina para una mente que se estaba perdiendo. Esto era una correa. No destrocé la caja. No llamé a nadie gritando. Hice lo que mi entrenamiento me dijo que hiciera, lo que resultó ser lo mismo que mi abuela me había enseñado en esa ventana cuando tenía 10 años. Observé y fui lenta y hice un plan. Llamé a un geriatra, no al médico de la familia, al mío, un hombre llamado Dr. Clark en quien había confiado durante años con mis pacientes de cuidados paliativos. Le expliqué todo medicamento por medicamento, dosis por dosis. Se quedó en silencio al teléfono por un momento. Tráela, dijo, y guarda tus notas. Le retiramos los 2 peores medicamentos en los días siguientes. Cuidadosamente, como hay que hacerlo con un cuerpo viejo, para que la abstinencia no duela más que el veneno.
Y luego esperé y observé a mi abuela volver de donde la habían enviado. Tardó unas 2 semanas. La primera señal fue pequeña. ¿Pidió té? No de la manera vaga del último año, sino específicamente el de hojas sueltas. 2 bolsitas. Dejarlo reposar. Luego, una tarde, miró la foto de su mesita de noche y nombró a todos los que estaban en ella, incluido el perro que habíamos tenido en 1991. Luego me miró, sosteniendo mi vientre que ya se notaba, y toda su cara cambió como una ventana que atrapa el sol. Daniele, dijo, cuando pasó esto. ¿Por qué nadie me dijo nada? Tuve que dejar la taza de té y apoyar la mano en el marco de la puerta por un segundo porque algunas cosas no se pueden cargar de pie. El doctor Clark hizo sus pruebas unos días después y salió al pasillo negando con la cabeza, no a ella, sino al historial. No hay nada malo con la mente de esta mujer que 2 recetas no estuvieran causando, dijo. Casi sonrió. Tienes el mejor par de ojos que esta anciana haya tenido. En esas 2 semanas, vi a mi abuela regresar como la marea regresa en oleadas. Comenzó a corregirme el té. Comenzó a hacer el crucigrama con bolígrafo de nuevo, como siempre lo había hecho, desafiándolo a demostrar que estaba equivocada. Una tarde, me pidió que bajara la caja de zapatos de fotografías del armario, y las revisó sobre la colcha, nombrando y nombrando, riéndose de una foto de ella misma a los 20 años con un vestido que juró que había costado el sueldo de una semana. Encontró una de mi abuelo y se quedó en silencio y la sostuvo plana contra su pecho por un rato. Y yo no la apresuré. Me dijo que había tenido miedo. Dijo que durante mucho tiempo se había sentido hundirse, perdiendo palabras en medio de las frases, mirando su propia cocina y sin saber en qué cajón estaban las cucharas. Y lo peor de todo era que se lo había creído porque todos los que amaba seguían confirmando suavemente que sí, que se estaba resbalando. Sí, era hora de dejar que otras personas decidieran. Se estaba preparando, dijo, para desaparecer educadamente porque le habían dicho que lo hiciera. La peor parte fue la mañana en que mi abuela, completamente ella misma ahora, se sentó a la mesa y me preguntó muy tranquilamente qué le había estado pasando. ¿A dónde fui, cariño? Preguntó. Había estado despierta debajo de todo el tiempo. Me quedé con eso durante un día completo antes de permitirme nombrarlo. Porque nombrarlo lo cambiaba todo. El olvido, la niebla, el encorvamiento en su propia fiesta. Tenía un calendario. Tenía un horario. Y las cosas con horarios tienen autores. Toda mi vida, había creído que a mi familia no le gustaba. La verdad era más fría y más simple. Y una vez que la vi, el resto de la imagen se enfocó como una diapositiva que encaja en su lugar. No me odiaban. Me necesitaban para que no mirara. Y si la mente de mi abuela había sido una decisión, entonces también lo fue todo lo que habían hecho mientras ella no podía hablar por sí misma. ¿Y si el declive no fuera una tragedia en absoluto? ¿Y si el declive fuera una decisión? Abrí mi cuaderno y pasé a una página nueva y empecé a escribir un nombre. El nombre era Brenda Evans. Y lo primero que aprendí sobre cómo hacer esto correctamente es que no entras como una avalancha. Entras suavemente con personas que tienen más miedo que tú. Le traje café a Brenda. Le dije que no estaba en problemas. Le dije, y lo decía en serio, que sabía que la habían puesto en una situación imposible. Una mujer trabajadora siguiendo las instrucciones de la familia en la casa de la familia, y que nada de lo que pasara le caería encima. Y lentamente, sobre la mesa de la cocina donde había leído por primera vez esas etiquetas, Brenda Evans metió la mano en su bolso y sacó un cuaderno de espiral con una marca de café en la portada. «Lo guardé», dijo, por si alguien preguntaba. Era un registro. Fechas, horas, dosis, cada pastilla que había dado con su propia letra porque Brenda había sido asistente de enfermería el tiempo suficiente para saber que la persona que lo escribe es la persona que está protegida. Y allí, en los márgenes de ciertos días, había notas que le habían dicho que siguiera. Dar la dosis de la tarde temprano los días de visita. Mantenerla tranquila antes de la cita. Hubo una tarde, dijo Brenda, retrocediendo unas páginas, su voz bajando como si estuviera confesando. Le hicieron firmar una pila de papeles. Una pila grande. El yerno trajo un notario. Ella negó con la cabeza. No sabía qué día de la semana era.
Me preguntaba constantemente si era Navidad. Las manos de Brenda estaban planas sobre la mesa ahora, como si se estuviera apoyando en ella. Casi dije algo ese día, me dijo al notario, pero tu madre estaba justo ahí y yo necesitaba el trabajo y seguían llamándolo, solo papeleo, solo para facilitarle las cosas a la abuela. Me miró entonces y había algo cercano a la súplica en su mirada. No soy una mala persona, señorita Daniele. Lo escribí todo porque una parte de mí lo sabía. Simplemente no sabía a quién se lo tenía que dar. Puse mi mano sobre las suyas y le dije que acababa de dárselo a la persona correcta. Pregunté qué había firmado. Brenda no lo sabía, pero yo sí lo sabía al final de esa semana porque, una vez que sabes lo que buscas, el papel deja un rastro. Alguien había hecho firmar a mi abuela mientras estaba ausente. Encontré los documentos como se encuentra un tumor, buscando lo que no debería estar allí. Un poder notarial que otorgaba a Ethan Davis el control sobre los asuntos de mi abuela, con fecha de la primavera anterior. Una transferencia de sus cuentas de inversión a vehículos que él administraba. Y debajo de todo, una aritmética silenciosa y fea. Dinero saliendo de su nombre. No todo a la vez, en partes. Comisiones aquí, reasignaciones allá, un lento de sangre que, cuando finalmente lo sumé, ascendía a poco más de $400,000. $412,000. Sus ahorros, la plusvalía que había tardado 50 años en construir, drenada en incrementos de una mujer que no podría haberte dicho qué año era el día en que lo cedió. Y su casa, la pequeña casa pagada con el alféizar donde solía vivir el pastillero azul, estaba en venta. Me senté a la mesa de su cocina, la misma mesa, y extendí las páginas en fila como había extendido sus pastillas. Y las leí en orden, el poder notarial, las transferencias de cuentas, el acuerdo de listado para la casa. Las leí 2 veces, como había leído las etiquetas. Y la segunda vez, noté que mi propia respiración se había vuelto lenta y uniforme, como lo hace junto a la cama cuando no queda nada más que mantenerse firme. No estaba temblando. Eso me asustó un poco, lo tranquila que estaba. Era la calma de una enfermera que finalmente ha descubierto exactamente que está matando al paciente. Firmó todo un día que no podía nombrar. Me quedé en la cocina de mi abuela con una impresión de un extracto bancario y todo mi cuerpo se enfrió y se calmó a la vez. Y entendí que esto ya no se trataba de si mi familia me quería. Se trataba de una mujer de 90 años y su casa y $400,000 y un hombre con un historial impecable y una carpeta de cuero. Necesitaba a alguien que entendiera los números. Así que encontré a alguien que sí lo hacía. Se llamaba Joan Miller, y era una abogada especializada en derecho de mayores con gafas de lectura empujadas hacia el pelo gris y una voz como una puerta que se cierra. Me senté frente a su escritorio con mi abuela a mi lado, lúcida, vestida, furiosa a la manera tranquila de las mujeres mayores, y Joan escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez. Luego se quitó las gafas. Se dirigió primero a mi abuela, algo que nunca he olvidado. No a mí, a Eleanor. Señor Campbell, dijo Joan. ¿Está usted hoy en su sano juicio? ¿Y desea revocar el poder notarial que firmó? Si lo estoy, dijo mi abuela. ¿Y si lo deseo? Joan deslizó una sola página por el escritorio y mi abuela la firmó. Una firma real ahora, firme, revocando todo lo que habían tomado con su propia mano competente. Luego Joan me miró y me lo explicó como si estuviera extendiendo herramientas. Esto es lo que hacemos. Revocamos el poder notarial hoy. ¿Hecho? Procedemos a anular las transferencias porque un documento firmado por alguien sin capacidad no vale el papel. Presentamos un aviso que congela la venta de esa casa y lo reportamos a las personas cuyo trabajo es exactamente este. Dobleó las gafas en la palma de su mano. Y aquí viene la parte que te resultará difícil porque eres enfermera y quieres arreglar las cosas abiertamente. No los confrontas. Lo construyes. Luego dejas que el papel hable. Miré a mi abuela para ver cómo se lo estaba tomando. Toda esa charla de fraude y capacidad y su propio nombre en documentos robados. Pero Eleanor Campbell estaba sentada más erguida que en un año, ambas manos dobladas sobre su bolso, la barbilla nivelada.
Ella misma había sido enfermera durante 40 años antes de que el mundo decidiera que las mujeres como ella debían retirarse en silencio a un segundo plano. Y sabía exactamente lo que significaba tomar un historial cuidadoso y dejar que los hechos hicieran la acusación. «Hazlo todo», le dijo mi abuela a Joan con la voz que solía usar con los médicos que le hablaban con condescendencia. «Tengo mucho tiempo para enfadarme más tarde. Ahora mismo, me gustaría ser útil. Constrúyelo en silencio. Deja que el papel hable. Así que, aquí me detendré para preguntarte algo porque a estas alturas sabes casi tanto como yo esa tarde. Una pila de papeles, una mujer que no podía nombrar el día, $400,000 y una casa en el mercado. Sabiendo todo eso, ¿qué crees que estaban protegiendo realmente? Dime en los comentarios antes de que escuches el resto. Luego quédate porque la respuesta era más fea de lo que me había atrevido a imaginar. Había una razón para el dinero. Había un lugar al que había estado yendo. La razón estaba en una hoja de cálculo y a una contadora forense le llevó a encontrarla. Joan trajo una mujer cuidadosa que hablaba en fechas y decimales. Y juntas seguimos el dinero de mi abuela como se sigue un olor hasta una fuga. La mayor parte era un robo directo disfrazado de gestión. Pero parte de ello no iba a donde Ethan había dicho que iba. Había un patrón bajo el patrón. Cargos recurrentes, un segundo conjunto de hábitos, dinero que se desprendía hacia lugares que no tenían nada que ver con el cuidado de mi abuela, y todo que ver con la otra vida de alguien. Parte de esto no va a donde dijeron, me dijo la contadora, deslizando una página resaltada por la mesa. Hay un patrón. Hoteles, el mismo, 2 veces al mes. El dinero estaba alimentando algo más. Te diré cómo lo confirmé, y te diré que no fue un trabajo de detective astuto. Fue un accidente, como suelen ser las peores cosas que uno aprende. Mi hermana Sara me llamó, a mí de entre todas las personas, para que la ayudara a cargar cajas de donaciones de su garaje porque Ethan estaba de viaje de trabajo. Ethan siempre estaba de viaje de trabajo, y la ayudante ayuda. Estaba levantando un abrigo de un gancho cuando un teléfono se cayó del bolsillo interior. No era su teléfono. Era un segundo. Barato, del tipo que se compra en efectivo. Se encendió al caer al suelo, y no estoy orgullosa de haber leído la pantalla. Y nunca olvidaré lo que había en ella. No eran solo números. Era una vida completamente aparte. Otra mujer, meses de ello, pagada en habitaciones de hotel y regalos, financiada, ahora entendía, por los ahorros robados de una mujer de 90 años. Me quedé muy quieta entre 2 cajas de suéteres donados de mi hermana, sosteniendo un teléfono que no pertenecía a ninguna buena versión de nadie. Y el garaje se enfrió a mi alrededor. Arriba, podía oír a mi hermana Sara en la cocina, haciendo correr el agua, tarareando, llamando para preguntar si quería café. Deslicé el teléfono de vuelta al bolsillo del abrigo exactamente de donde se había caído. Alineé la costura. Colgué el abrigo de nuevo en el gancho como había estado. Se me había caído el estómago hasta el suelo de cemento. Grité que tenía que volver a casa con el bebé y me fui antes de que ella bajara porque no confiaba en lo que estaba haciendo mi propia cara. El dinero no era solo un robo, era toda una vida. Y entonces, de pie en el garaje de mi hermana con el teléfono de un extraño en la mano. El matrimonio de Sara fue la siguiente víctima porque mi hermana no lo sabía. Había pasado 30 años interpretando el papel de la amargada, la celosa, la hermana que no podía alegrarse por la vida perfecta de Sara. Y allí de pie, me di cuenta de que la vida perfecta de Sara era un escenario y ella era la última en saberlo. La hija de oro había sido solo otra víctima. Él también le había quitado, de pequeñas maneras que ella nunca había cuestionado porque la habían entrenado, como a todos nosotros, para no preguntarle a Ethan sobre los números. Tenía una prueba que acabaría con el matrimonio de mi hermana. Y por primera vez en mi vida, no sentí ninguna satisfacción al tener razón sobre su marido. Me sentí enferma. Más tarde esa semana, me mostró un collar que él le había regalado. Un agradecimiento de un cliente, dijo, abrochándolo brillante. Y me callé y odié hacerlo porque Joan tenía razón. Había un orden para esto y un momento, y detonar toda la vida de mi hermana en un garaje sobre cajas de donaciones no era el momento. Sara merecía la verdad contada correctamente, en privado por alguien que la amara, no usada como arma y abandonada.
Durante 30 años, mi hermana Sara había estado del lado correcto de cada discusión familiar mientras yo estaba del lado equivocado. Y aquí estaba el recibo que demostraba que yo había tenido razón todo el tiempo. Y tuve que sostenerlo y no decir nada. Una parte de mí, una parte vieja y fea, quería entrar en su cocina y verla aterrizar. No voy a fingir que esa parte no existe. Prometí, cuando empecé a contarte esto, que no te mentiría. Pero había visto lo que le hace a una persona ser convertida en el arma de otra. Y no le haría eso a mi hermana. Hay una diferencia entre justicia y venganza. Y la diferencia es a quien estás dispuesto a herir para llegar allí. Ethan se encarga de todo eso, dijo Sara, tocando el collar. No necesito saber los detalles. Estaba parada sobre una mentira y sonriendo. Y la dejé por un tiempo más porque ahora tenía un plan y un calendario propio. Y entonces el calendario tuvo una fecha límite. Joan me llamó una tarde gris a finales de marzo. La venta de la casa de mi abuela tenía fecha de cierre. Habían encontrado un comprador y lo estaban apurando, corriendo para convertir lo último de la vida de Eleanor en efectivo antes de que alguien pudiera detenerlos. 6 semanas. Sentí que el suelo se hundía. Joan no. Han fijado un cierre, dijo. Y pude oírla ya buscando un bolígrafo. Eso nos da un reloj y a ellos un precipicio. Teníamos un aviso listo para congelar la venta. Teníamos una evaluación de capacidad del Dr. Clark, actual y retrospectiva al día de la firma. Teníamos el cuaderno de Brenda. Teníamos el rastro del dinero. Todo estaba casi en su lugar, en una carpeta, esperando la habitación adecuada. Su fecha límite se había convertido en su precipicio. Mi hija llegó una fría mañana a mediados de marzo, 8 días antes y con prisa. Y las primeras manos que la sostuvieron después de las mías fueron las de una enfermera. La llamé Maeve. Durante 3 días en el hospital, solo éramos nosotras dos y los pitidos y el pequeño e imposible peso de ella. Y en algún lugar fuera de esas paredes, una fecha de cierre se acercaba, y una carpeta esperaba. Y una familia planeaba una toma de posesión que no sabían que era una trampa. Pero en esa habitación, solo estaba su cara y la pulsera del hospital en mi muñeca. Y la comprensión de que había construido lo que me había prometido en el coche con la radio apagada. Una familia, una real, a mi manera. Un par de semanas después, cerré la compra de la casa. Esa en la que había estado trabajando discretamente durante todo el embarazo, la casa pequeña y luminosa con los alféizares profundos, la que costó $385,000 y cada gramo de valor que tenía. Firmé mi nombre en cada página de esa escritura yo misma. El funcionario del banco deslizó los papeles por un tipo diferente de mesa, una amistosa, y firmé hasta que se me acalambró la mano, y cada firma se sintió como lo opuesto a la que mi abuela había sido engañada para hacer. Las mías eran mías. Leí cada línea antes de firmar. La enfermera en mí, la observadora en mí, nunca más dejaría de leer las etiquetas. Cuando terminó, me entregaron una sola llave en un llavero de papel, y me senté en el coche en el estacionamiento y la sostuve y no conduje a ningún lado por un rato. 4 semanas después de dar a luz, con las suturas aún tirando, una llave en la mano de una casa que nadie me había dado y nadie podía quitarme. Me había comprado una puerta que yo controlaba, y me traje a mi abuela a casa conmigo. Eleanor había estado viviendo bajo mi techo desde el día en que volvió a ser ella misma. No había ninguna versión de esto en la que la dejara ir a cualquier otro lugar. La mudamos a la habitación al final del pasillo, y la tarde en que llegamos, llevé su violeta africana azul al nuevo alféizar de la ventana y la coloqué donde la luz era mejor. Una planta que una paciente de cuidados paliativos había puesto en mis manos años atrás, la mañana en que murió, diciéndome que mantuviera algo vivo. La había mantenido viva a pesar de todo. Mi abuela estaba de pie en la entrada de esa soleada sala de estar, sosteniendo a mi hija de 4 semanas contra su hombro, y miró alrededor de la habitación y luego a mí, y me apretó la mano 3 veces. 1, 2, 3. 3 generaciones bajo el mismo techo, dijo Eleanor suavemente, con la mejilla contra la cabeza del bebé. No pueden quitarnos esto. Por primera vez en mi vida, la casa era nuestra. Lo que mi madre, Catherine, no sabía, lo que no podía haber imaginado porque había contado tantas veces la historia de la mente arruinada de mi abuela que había llegado a creer su propia versión.
era que la mujer al final de mi pasillo estaba despierta, lúcida, asesorada legalmente y esperando. Así estaban las cosas la primera noche, con las cajas aún selladas y el teléfono sonando. Nos mudamos mañana, dijo mi madre. No acepto reglas para mi nieta. La familia de tu hermana también viene. ¿No te gusta? Vete. Sostuve el teléfono en la oscuridad de mi nueva cocina y sentí que el viejo reflejo surgía. El reflejo del ayudante de calmar, de plegarse, de mantener la paz a cualquier costo para mí misma. Y lo dejé pasar a través de mí y salir por el otro lado. Pensé en una ventana cuando tenía 10 años. Pensé en una mujer ahogándose a cámara lenta durante un año. Pensé en $412,000 y una fecha de cierre. Está bien, mamá, dije. Ven al mediodía. Colgué y luego hice una llamada. Fue una llamada corta. Joan contestó al segundo timbrazo, y le dije que mi madre acababa de anunciar, con sus propias palabras, que vendría a mi casa al mediodía con toda la familia. Y Joan se quedó en silencio por exactamente un segundo antes de decir, bueno, eso es conveniente. Porque la habitación que había estado esperando acababa de anunciarse. Hice los arreglos como se prepara una operación. Joan estaría allí con la carpeta. El investigador de servicios de protección de adultos que había abierto el caso, una mujer seria llamada agente Kelly, ya estaba programada para entrevistar a mi abuela, la supuesta víctima. Y no había mejor día que el que los supuestos perpetradores habían elegido para llegar. Y el aviso para congelar la venta, firmado y presentado, se entregaría en el momento en que entraran. Luego me senté en el borde de la cama de mi abuela y le dije que no tenía que hacer nada al día siguiente. No tenía que actuar, probar o siquiera hablar. Mañana, le dije, no tienes que ser nada más que estar despierta. Eleanor me dobló los dedos en un puño alrededor de las palabras y asintió. Tranquila como agua estancada. Mediodía. Que vengan. El timbre no sonó. Nunca suenan. La puerta principal se abrió justo al mediodía, y entraron como el clima. Mi madre primero, un plato de cacerola en sus manos como una bandera de conquista, mi padre detrás de ella con un termo, Ethan con su sonrisa fácil y sus gafas de sol todavía puestas. Mi hermana Sara pastoreando a sus 2 hijos y una bolsa de viaje. Entraron hablando, ya arreglando mi casa en voz alta. La voz de mi madre se adelantaba a ella en habitaciones que nunca había visto. Muy bien, todos, anunció Catherine, navegando hacia el pasillo. Primero, arreglemos la habitación del bebé, luego. Se detuvo. Todo el desfile se detuvo, plegándose contra su espalda como coches en un semáforo repentino. Porque la sala de estar no estaba vacía, y no era una chica asustada con un bebé esperando que le dijeran qué hacer. Mi abuela estaba sentada en el sillón junto a la ventana con buena luz. Vestida de azul, con el pelo arreglado, las manos dobladas en su regazo. A su lado estaba Joan Miller, con una carpeta abierta sobre las rodillas. Junto a la estantería estaba una mujer con una placa prendida en su chaqueta y un hombre que ninguno de ellos conocía estaba cerca de la puerta con un sobre. Eleanor levantó la barbilla y miró a mi madre con 2 ojos claros. Hola, Catherine, dijo mi abuela. Siéntate. La mujer a la que habían enterrado dijo. Hola. Envié a los niños a la cocina con zumo y una tableta. Lo que pasara en esa habitación, no pasaría delante de ellos. Entonces comenzó. Mi madre se recuperó primero, como siempre hacía, buscando el guión. Madre, estás confundida, dijo, demasiado brillante. Está sin su medicación. Esto es un malentendido. Joan no levantó la voz. Puso un informe grapado en la mesa de café y lo deslizó hacia adelante 2 pulgadas. Evaluación de capacidad, dijo Joan. Fechada el otoño pasado y nuevamente la semana pasada. La señora Campbell está en su sano juicio y no estaba en su sano juicio un día específico de la primavera. Puso el pastillero azul a su lado. Luego un cuaderno de espiral con una marca de café. Registro de medicación de la asistenta. 2 medicamentos que nadie mayor de 80 años debería tomar juntos. Administrados diariamente, administrados temprano los días que usted visitaba. Ethan intervino con suavidad, con las manos abiertas. Esto es absurdo.
Ella firmó voluntariamente. Tengo los documentos. Joan deslizó la siguiente carpeta. El día, dijo, 3 testigos dicen que no podía nombrar su propia cocina. Extractos bancarios, el poder notarial, la revocación con la letra firme de Eleanor. $412,000 en blanco y negro, saliendo de las cuentas de una mujer de 90 años y yendo a un lugar al que nunca debería haber ido. Joan no lo leyó como una lista. Colocó cada página como una carta, boca arriba, y la dejó allí. Ethan lo intentó de nuevo. Era bueno. Eso se lo concedo. Mantuvo su voz razonable y sus manos abiertas, y usó palabras como acusaciones y contexto y encantado de aclarar esto con mi departamento de cumplimiento. Le dijo a la habitación que había actuado en el mejor interés de su cliente. Dijo que las cuentas habían tenido un buen rendimiento. Se volvió hacia mi padre en busca de apoyo como siempre había hecho. Y por primera vez en 30 años, mi padre no tenía dónde poner los ojos. Joan lo dejó terminar. Luego deslizó una página más por la mesa, más lentamente que el resto. Usted era su asesor registrado, dijo Joan. Usted tenía un deber con ella, no con la familia, con ella. Dio un golpecito en la página una vez. Esta es la fecha en que movió sus cuentas de jubilación. Esta es la fecha de su evaluación de capacidad. La misma semana. La mujer junto a la estantería, la señora Kelly, la investigadora, escribió algo en un pequeño cuaderno y no levantó la vista. Mi madre la vio escribirlo. Yo vi a mi madre verla, y vi el momento exacto en que Catherine comprendió que la mujer con la placa no era una invitada en un desacuerdo familiar. Era una testigo de un registro. Mi padre dejó su termo en mi mesa auxiliar. No lo volvió a coger. Por una vez en su vida, no había nada sobre lo que levantarlo. Cada negación los hundía más. El rostro de mi madre hizo algo que nunca le había visto hacer. La anfitriona se desvaneció. La mujer que daba a la iglesia y lloraba en los funerales y decía cualquier cosa por mi madre en cada micrófono miró las páginas de mi mesa de centro y a su propia madre sentada erguida y con los ojos claros en la silla, y la actuación se resquebrajó por la mitad. Ni siquiera sabía qué año era, espetó Catherine. ¿Para qué necesita una casa? La habitación se quedó en silencio. No atónita. Silenciosa. El tipo de silencio en el que el suelo se hunde. Mi madre se oyó a sí misma medio segundo demasiado tarde. Su mano se llevó a la boca. La investigadora junto a la estantería escribió algo sin levantar la vista. Joan no se movió. La sonrisa fácil de Ethan había desaparecido y no miraba a nadie ahora. Miraba a la puerta. Mi padre miraba sus zapatos y mi abuela, Eleanor Campbell, de 90 años, apoyó sus manos dobladas en los brazos de la silla y se puso de pie. Sabía lo suficiente para criarte, le dijo a su hija, con la voz uniforme y sin prisas. Sé lo suficiente ahora. El hombre junto a la puerta se adelantó y le tendió el sobre. Señora, dijo. Esto congela la venta. Mi abuela cruzó la habitación hacia mí. Me tomó la mano. 1, 2, 3. Mi abuela se levantó y dijo mi nombre. Durante 30 años, había esperado que alguien de esa familia me defendiera. Y resultó que lo había tenido al revés todo el tiempo. No necesitaba ser defendida. Necesitaba dejar de guardar silencio. Y la mujer a la que drogaron para ponerla en una silla de ruedas acababa de hacer ambas cosas por las dos sin levantar la voz. Mi madre se volvió hacia mí entonces. Sus ojos estaban húmedos, rápidamente, como siempre podía hacerlo. El guión se volteó a su última página. Después de todo lo que he hecho por esta familia, comenzó, después de todo lo que... Y aquí está lo que quiero que entiendas. Lo que me llevó toda la vida a aprender. No necesitaba que ella lo entendiera. No expliqué. No justifiqué. No enumeré la ventana o el delantal o el año que mi abuela pasó ahogándose. Miré a la mujer que me había llamado buena con los moribundos. Y dejé de llamarla como la había llamado desde antes de poder leer. Tú no eres mamá en esta casa, Catherine, dije. Eres la mujer que envenenó a su propia madre por una casa, y te vas. Ethan ya estaba recogiendo su abrigo, ya con su teléfono, ya manejando lo siguiente.
Hombres como Ethan nunca están en la habitación en la que están. Mi padre se levantó lentamente y no me miraría. Y al salir, se detuvo frente a la silla de mi abuela, abrió la boca, no encontró nada en ella, y salió con la vista en el suelo. Mi madre fue la última en moverse. Caminé hacia la puerta y la abrí y la sostuve. Ya no voy a negociar nada contigo, dije. La puerta está detrás de ti. Dejé de necesitar que entendieran. Si alguna vez has tenido que decir una frase así, tranquila, definitiva a alguien que se suponía que te quería y nadie en la habitación aplaudió y aún así volviste a casa y temblaste. Quiero saberlo. Cuéntamelo a continuación. Te lo cuento para que sepas que no eres la única que tuvo que aprender a dejar de explicarse. La carpeta hizo el resto exactamente como Joan dijo que lo haría. En las semanas siguientes, el papeleo se puso a trabajar en habitaciones a las que nunca tuve que entrar. Un juez anuló las transferencias. Una escritura y un poder notarial firmados por una mujer sin capacidad no valen nada, por muy bueno que sea el notario. La venta de la casa no solo se estancó. Murió. Y la pequeña casa pagada con el alféizar de la ventana volvió al nombre de mi abuela, donde siempre había pertenecido. Los $412,000 se convirtieron en objeto de una orden de restitución con el nombre de mi abuela en el lado correcto por una vez. Los servicios de protección de adultos confirmaron el caso. La palabra confirmado hace mucho trabajo silencioso. Significa que el sistema lo examinó, estuvo de acuerdo y lo anotó. ¿Y Ethan? Ethan con su historial impecable que me dijo que dejara los números a la gente que los entendía. Ethan era un asesor financiero con licencia y mi abuela había sido su cliente. Y hay personas cuyo trabajo es exactamente lo que él le hizo. La queja fue enviada al regulador estatal de valores y a la oficina de cumplimiento de su firma. Y un hombre que construyó todo su ser sobre una reputación limpia vio cómo esa reputación se desmoronaba en el único lugar del que no podía salir con encanto. Su historial impecable. Joan me lo dijo casi amablemente el día que me llamó con la noticia. Ahora tiene una mancha que no pueden borrar. El mundo de mi madre se hizo más pequeño de la manera silenciosa en que suceden estas cosas. La misma iglesia donde había recogido simpatía en una fiesta con pastel de hoja comenzó a devolver sus llamadas más lentamente. Y luego, en absoluto, porque la explotación financiera de un padre anciano es el pecado raro que incluso una congregación perdonadora tiene dificultades para encubrir. La oficina del fiscal del condado abrió su propio expediente. Esa parte se mueve lentamente como lo hace la ley, pero se mueve. Nadie vino a mi casa esposado ese verano. Quiero ser honesta al respecto porque las películas prometen un momento que la vida real rara vez ofrece. Lo que la vida real entregó en cambio fue más constante, y al final, más pesado. Un registro, un rastro de papel, una reputación que entraría en cada habitación antes que mi madre y mi cuñado por el resto de sus vidas y llegaría antes que ellos. El papel había hablado. Mi hermana Sara llamó a mi puerta una tarde sola. Sin niños, sin bolsa de noche, con las manos vacías. Yo ya le había contado la verdad, en privado, como ella merecía, sentadas en la mesa de mi cocina con 2 tazas de café enfriándose entre nosotras. Cada página, sin armas, solo la verdad. Ella había dejado a Ethan antes de que terminara la segunda taza. Ahora estaba en mi portal, luciendo 10 años mayor y de alguna manera más como la hermana que había tenido antes de que le pusieran la pintura dorada. Intentaste decírmelo, dijo Sara. Su voz hizo lo que hacen las voces cuando han estado contenidas durante mucho tiempo. Hace años, sobre él, sobre todo. Y yo te llamé amargada. No se lo puse fácil. Y no se lo puse difícil. Mantener la puerta abierta. Un tipo diferente de apertura que la que había tenido para nuestra madre. Empezamos poco a poco, dije. Eso es todo lo que puedo prometer. Ella asintió. No nos abrazamos. Nos sentamos en el escalón al aire fresco. 2 mujeres que habían sido criadas en la misma mentira. Y empezamos poco a poco. No ha sido limpio desde entonces. Algunos días mi hermana Sara todavía se estremece ante la palabra lo siento, como si le costara seguir diciéndola. Y algunos días me doy cuenta del viejo reflejo en mí misma. El que quiere cuidar de todos en la habitación para que nadie se enfade.
Ambas estamos desaprendiendo cosas que nuestra madre pasó décadas enseñándonos. Pero Sara le lee a Maeve ahora, y trae a sus hijos a mi cocina, y los silencios de 4 días se convirtieron en silencios de 4 horas. Y luego en las brechas ordinarias y olvidables de la gente que simplemente tiene vidas. En cuanto a mi madre, veo a Caterina a distancia, quizás 2 veces al año, de la manera cuidadosa y supervisada en que se evita que una puerta se cierre de golpe sin abrirla por completo. Nunca se ha disculpado. Nunca se lo he pedido. Dejé de necesitar eso la tarde que mantuve abierta la puerta principal de mi casa. El perdón no es una puerta que se abre de par en par. Ese verano, la violeta floreció. Sacó una corona de púrpura en el alféizar profundo de una casa que finalmente era completamente nuestra. Y mi abuela se sentó con buena luz con mi hija en sus rodillas y le contó el tipo de historias largas y sinuosas que no tienen sentido excepto el amor. Brenda pasaba a veces fuera del horario, y el Dr. Clark se acercó una vez con una planta propia como regalo de inauguración, y un par de enfermeras con las que había trabajado durante años llenaron mi cocina de ruido. Dejé de esperar a que me dejaran volver a la familia de la que venía. Construí una nueva con la gente que realmente había aparecido. Fue un verano extrañamente bueno. Mi abuela le enseñó a la más pequeña de Brenda a jugar al gin rummy en la mesa de mi cocina. Hizo trampas descaradamente, la pillaron y no le importó. Maeve aprendió a coger un puñado de las hojas de la violeta, y tuvo que ser reubicada suavemente del alféizar una y otra vez, mientras Eleanor narraba sus crímenes. La planta de inauguración del Dr. Clark resultó ser un plantón de tomate, que mi abuela declaró un insulto personal a una mujer que había cuidado un jardín durante 60 años. Y luego lo cuidó en el escalón trasero hasta que nos dio más tomates de los que 3 hogares podían comer. Los pasamos por las vallas a los vecinos. Tuvimos suficiente por una vez para regalar. Eleanor me sorprendió observándolos a todos una tarde. 3 generaciones, una mesa llena, la luz entrando, y tuve que girar hacia la ventana por un segundo porque la violeta se volvió borrosa y necesitaba que se detuviera. Me trajiste de vuelta, dijo mi abuela, apretando el pequeño pie del bebé a tiempo. 1, 2, 3. Ahora mira cómo consiento a esta niña. Cultivamos lo que otros desechan. Quiero dejarte con esto porque sé que algunos de vosotros también habéis sido el ayudante. Me llamo Daniele Hayes. Durante la mayor parte de mi vida, otras personas sostuvieron el bolígrafo que escribió quién era yo. La que limpiaba. La que no estaba hecha para más. La que era buena con los moribundos. Dejaron algunas cosas fuera de esa lista a propósito. Así que, déjame decir todo ahora de mi puño y letra. Soy enfermera. Soy la madre de mi hija. Soy la mujer que impidió que la vida de su abuela se vendiera a trozos. Soy la que cumple su palabra y soy la que observa. No necesitas su permiso para valer algo. No necesitas que aplaudan o se disculpen o finalmente entiendan. Ni siquiera necesitas que se vayan. Solo necesitas dejar de darles el bolígrafo. Pensaron que era buena con los moribundos. Olvidaron que estuve observando todo el tiempo. Soy la que observa.